Quiero saludar también a todas las personas que se han conectado a esta actividad. Y voy a hacer una introducción muy breve porque la presentación tiene harto contenido, entonces va a ser un poco larga, pero espero dar una mirada global del tema y que va mucho más allá de, por ejemplo, cambiar a buses eléctricos. Es un concepto de ciudades sustentables que tiene ámbitos conceptuales bien importantes. Aquí hay un repaso de casos y también algún atisbo de lo que finalmente vamos a presentar en el propio diplomado. Voy a abordar algunas cosas como el contexto y la evolución de las ciudades. El transporte solamente no es el que resuelve la movilidad. La movilidad es una necesidad que se genera en áreas y vamos a ver la evolución que está teniendo el ámbito urbano en el mundo. Después, ¿qué es una política pública? Es como la gran pregunta siempre y consiste, vamos a ver después, en tomar decisiones básicamente. Hay un breve repaso de sistemas en el mundo. Vamos a poner foco en la sustentabilidad urbana, cómo se logra y qué herramientas formales y conceptuales existen para eso, cuál es el marco en el cual se desarrollan, por ejemplo, en Chile. Después, brevemente, las variables de diseño en forma más bien descriptiva y algunos contenidos del diplomado. Vamos primero entonces a la evolución de las ciudades. Cuando uno planifica sistemas de transporte en general y más aún de transporte público, es necesario entender las tendencias macro que rodean a ese esfuerzo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Hacia dónde van las ciudades? ¿Qué características tenemos que considerar? Y yo recogí aquí dos grupos de macro tendencias. Una de Pricewaterhouse, que habla de 5 tendencias generales en el mundo que son incuestionables y que van a condicionar nuestra vida. Y la primera es la urbanización, es decir, nos vamos a concentrar mayoritariamente en áreas urbanas. Después algunas que ya conocemos, el cambio climático, los equilibrios del poder en el mundo, cambios demográficos, sociales y la irrupción de nuevas tecnologías. Roland Berger es otra consultora que se dedica también a estudios estratégicos y recoge 6 de estas macro tendencias. Y entre ellas, entre personas y sociedad, habla de la población, la distribución de la población, su dinámica y varias cosas que se relacionan también con la vida en las ciudades, como el medio ambiente, los recursos, como la salud, como la innovación y tecnología. Cuando uno mira, además, qué ha pasado en la historia reciente con, por ejemplo, la distribución de ingresos en el mundo, se ve que hay un avance en la disponibilidad de recursos en el mundo entero, y cuando miramos las Américas, América va más rápido, por ejemplo, que Asia. Y eso significa que vamos juntando las variables, hay más personas en áreas que son las mismas, del mismo tamaño, y más personas con más recursos. Y eso lo que genera es más movilidad. Perdón. Tal como indiqué antes, el mundo va a ser al año 2050 principalmente urbano. Va decreciendo el componente rural, lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, de 48% pasa a 33%, a tasas de crecimiento anual muy importantes, y va a haber del orden de 9.300 millones de personas y 67% de ellos en áreas urbanas. Y la demanda por movilidad urbana crece a tasas que son muy impresionantes. Un 68% entre 2010 y 2030, medido en trillones de pasajeros kilómetros por año, y un aumento de 55% al año 2050. Es decir, esto solo va a seguir creciendo. Vamos a seguir concentrándonos en el área urbana y la movilidad va a seguir aumentando como producto de mayor dinamismo, de disponibilidad de tecnología, pero también de mayor ingreso, como mostrábamos antes, y de una diversidad mayor de actividades. Y entonces empieza a haber desafíos para las ciudades, entre ellas
el cuidado del planeta, que está representado a través de emisiones y polución del aire, el cuidado de las personas, el cabo de tráfico, la seguridad, la congestión, el deterioro de la calidad de la circulación y además los requerimientos de mucho mayor inversión para resolver los problemas de infraestructura. Además, tenemos que considerar a quién queremos movilizar en este contexto que ya se va dibujando. Y si miramos la pirámide de población, según la Oficina de Censo de Estados Unidos, la pirámide de población de Chile, el año 90 era efectivamente una pirámide. Y aquí están hombres y mujeres, uno a cada lado, y los rangos de edad hacia arriba. En el año 2020, esta pirámide cambia y empieza a transformarse más bien como en una especie de, no sé si para buscar una forma, una especie de barril, ¿no? Va engrosándose, van aumentando estas capas y los adultos mayores, empiezan a vivir más tiempo, empiezan a ser una proporción muy importante de la población que no era el año 90. Y la proyección al año 2050 es que eso prácticamente se invierte. Esto implica que tenemos que diseñar sistemas para ciudades en las que va a haber una gran circulación de adultos mayores. Estamos viendo aquí las capas de 65 años o más son numerosas, es el grupo que más va a crecer, y eso significa entonces que tenemos que también resolver muchas necesidades que no eran masivas y importantes, son además personas que se mantienen más tiempo activas. Por otro lado, para diseñar y entender las ciudades, y especialmente con foco en sustentabilidad, tenemos que ver los compromisos que ha tomado el país. Y en el Acuerdo de París, Chile se comprometió a reducir entre 35% y 45% las emisiones de CO2 respecto a lo que tenía el año 2007, y eso tiene que ser más acelerado si es que recibe recursos para lograrlo. Además hay un compromiso de recuperar bosque nativo y además adaptar la calidad de vida y salud de las personas. Es decir, esto está por los tres componentes asociados al diseño de ciudades y a las ciudades sustentables. Y aquí entonces el transporte público empieza a tener un rol importante. Ay, perdón. Además tenemos otro, si me dan un segundo. Se demora en cargar, aparentemente. Aquí. Además, tenemos que considerar el contexto social y económico en el que nos encontramos como país. Y este gráfico es muy ilustrativo de lo que pasa en el mundo en términos de la evolución de las soluciones. En el eje horizontal está el PIB per cápita de distintos países y en el eje vertical está el índice de desarrollo humano de esos mismos países en un corte a un año determinado. Y lo que vemos es que hasta $20.000 per cápita, los países crecen en el índice de desarrollo humano principalmente, crecen como en el eje vertical. Eso significa tener educación, tener salud mínima y básica, tener todos los servicios resueltos en el nivel como higiénico, pero con un mínimo de componentes adicionales de calidad. Más o menos los $20.000 per cápita, esta curva se hace asintótica a 90% cuando las personas ya de índice de desarrollo humano, cuando las personas ya tienen sus necesidades básicas bastante resueltas. Y aumenta el crecimiento económico y eso les permite aumentar también los índices de calidad de las soluciones. Y Chile está justo en esa transición. Entonces, en el transporte público hay un desafío muy importante, porque en general lo que hemos tenido son soluciones que están más bien en este grupo, en el primer grupo de las soluciones más básicas, pero las personas, la mayoría, está mirando
a esta calidad de soluciones, la calidad del segundo grupo. Y por eso hay expectativas no resueltas en el transporte público y en muchos otros ámbitos, porque la referencia con la que las personas se mueven es eso. Obviamente estos son promedios y tenemos todavía una parte importante de nuestra población que está en niveles de desarrollo humano más bajos y también una parte muy poco importante, pero que existe, que está más cercano a los niveles que se pueden ver de Estados Unidos o Noruega. Pero el grueso de nuestra población, que es la que usa transporte público y que requiere ver resueltas esas necesidades, está en esta situación de transición. Entonces hay dos desafíos. Uno es corregir las desigualdades, obviamente, y que todos estemos más cerca del promedio al menos, y el otro es promover el desarrollo para poder incorporar estos elementos de calidad que son los que necesitamos que las personas reciban. Como resumen entonces de esta primera mirada para el diseño de soluciones sustentables en ciudades, es que las soluciones no son arbitrarias. Esto no significa que uno, por ejemplo, diga voy a poner una línea de metro o voy a poner buses eléctricos. Hay un contexto que condiciona cuál es la mejor solución. Vamos a ver más adelante, además, que los perfiles de carga de un eje son determinantes para establecer qué tipo de solución específica de transporte es la que se debe planificar. Después hay decisiones que tienen que ver con respuestas al contexto social, económico, demográfico, como lo acabo de explicar. Y además, y esto es bien importante, que las decisiones y las tendencias son bastante predecibles. Hay algunos disruptores, por ejemplo, la pandemia cambió bastante, les voy a mostrar un ejemplo, los perfiles de uso de transporte público y privado en algunos países, pero uno tiene que tener una planificación para una situación normal con ciertas holguras en caso de que las cosas cambien. Vámonos a la siguiente pregunta entonces, ¿qué es una política pública? Y tengo que decir que antes de trabajar en el sector público como subsecretaria, como ministra, leía documentos de políticas públicas, pero no internalizaba el alcance. Y el alcance queda muy claro cuando uno está a cargo y consiste en tomar decisiones. Generalmente son políticas que tienen que ver con el uso de recursos que son escasos. Y tal como vimos antes, la vialidad, el espacio urbano va a ser un recurso cada vez más escaso. Y eso obliga a que el Estado, que es dueño de ese espacio público, disponga prioridades para el bienestar de la comunidad. También en transportes hay algunas variables que lo acotan, como la vialidad urbana y como el financiamiento. Cómo repartimos la plata, cómo repartimos, por ejemplo, subsidios para mejor vivir en las ciudades. Y la política finalmente, que es un compromiso, resulta de una combinación de variables que uno hace tomando en cuenta estas tendencias mundiales, las tendencias locales y las prioridades y la disponibilidad de recursos. Y esto es una práctica muy antigua. A mí me encanta esta publicación, es del año 1925, y es un arquitecto que en Nueva York proponía el uso del espacio, ya era una ciudad que tenía un movimiento importante, y proponía estas capas, 3 capas subterráneas para ferrocarriles, para la carga, para los vehículos más rápidos, y una cosa que me encanta de esto es que reserva la superficie para los peatones. Y además, áreas de esparcimiento, plazas públicas, eso es de alguna manera una visión de una política pública. Es un sueño también, pero lo que dice es claramente este espacio no alcanza para todos en la superficie, ¿cómo lo hacemos para poder movernos, pero en forma eficiente y priorizando aquello que para nosotros es lo más importante, que son las personas? Las proyecciones, como les he mostrado antes, son bien impresionantes, las proyecciones de aumento de la movilidad. Esto es parte de un informe del International Transport Forum y que calculaba en el año 2000 que a 2050 la cantidad de pasajeros kilómetros se va a multiplicar por 6 veces en los países, 6,5 veces en los países no OCDE, y la carga 5 veces. Eso también pone desafíos. Y ese mismo informe lo que mostraba es que en los países OCDE,
que han adoptado políticas, por ejemplo, de reducir el uso del auto, han bajado la participación y han subido o han por lo menos podido mantener la participación del transporte público. En cambio, en América Latina, si nosotros no hacemos algo, como decisiones muy concretas, lo que vamos a tener es un aumento en que los automóviles van a ser 70% de los vehículos utilizados por las personas. Esto nos obliga a tomar decisiones antes y revertir esa tendencia. También tenemos que preocuparnos de la calidad de vida urbana. Y a mí me gusta poner esta fotografía en las presentaciones, en parte porque este niño que ven ahí es mi nieto Pedrito cuando vivía en Nueva York, y tenía un amigo fuera de la estación de metro y se juntaban a jugar ajedrez. Y esto lo que muestra es el tipo de ciudad hacia el que nos gustaría avanzar, que tiene varias cosas. Se ve integración, desde luego, seguridad, si uno mira a las personas, están caminando con bastante actitud relajada, denso, están todos ocupando un espacio pequeño fuera de la estación. Ese espacio público es común y sirve para distintas cosas, diverso, y es un espacio compartido. Esto creo que es un concepto que nosotros tenemos que reforzar. Cada vez más el espacio público va a ser nuestro espacio compartido. Y para eso tenemos que también, entonces, compactar los viajes en modo masivo de transporte público, y eso va delineando la solución para una ciudad sustentable. También queremos cerrar brechas, y el transporte público es una tremenda herramienta para cerrar las brechas, si nos preocupamos de que la misma calidad llegue a todas partes, y hacemos una subida de estándar que sea homogénea para que todas las personas puedan viajar de mejor manera. También tenemos algunas situaciones que nos ayudan, y hay algunos óptimos, como este gráfico que me gusta mucho de una organización que se llama City Protocol, y City Protocol lo que propone es sensorizar las ciudades. Dice, las ciudades modernas van a estar bajo mucha presión y necesitamos optimizar su uso, optimizar el uso de los recursos naturales, del agua, de la vialidad, de la electricidad, y todo esto se puede mejorar poniendo sensores y usando tecnologías que ayuden a estos usos óptimos. Eso también nos va a dar una cantidad enorme de información para tomar decisiones de política pública, y va a entregar también información a los ciudadanos para que tomen sus propias decisiones de consumo, de demanda, de cambios de servicio. Esto no es una realidad tan alejada. Quiero mostrar aquí que estas son dos imágenes tomadas en Iquique. Iquique Alto Hospicio es uno, si no me equivoco el otro es Temuco, y son señales de teléfonos iPhone y Android en la hora punta de la tarde. Esto que durante mucho tiempo era una dificultad muy grande conseguir datos de movilidad de las personas, datos de la concentración para poder resolver sus necesidades, se puede hacer ahora prácticamente en línea. Y se puede ver cómo los flujos se movilizan a lo largo del día en distintos lugares de la ciudad. Y eso permite entregar servicios diseñados de manera mucho más flexible. Una pregunta también es cuánto planificar. Y yo tuve la experiencia de vivir 2 años en Brasilia, y Brasilia partió como una ciudad completamente planificada. Era una especie de maqueta construida en la realidad. Y con el pasar del tiempo se ha ido relajando, por llamarlo de alguna forma, y aquí hay un folleto turístico más reciente. Todo esto que eran áreas residenciales ahora está lleno de, por ejemplo, bares, lugares de esparcimiento, y todo lo que estaba condicionado como un óptimo urbano que tenía un concepto de igualdad muy marcado y de una arquitectura muy bonita, se fue relajando. Porque también hay que considerar que las personas queremos vivir la vida a nuestra manera, y esos espacios de libertad son indispensables también. Entonces hay varios equilibrios aquí que tomar. Equilibrios entre nivel socioeconómico, disponibilidad de datos, espacio disponible, recursos disponibles, libertad de las personas para hacer lo que ellos quieran con su vida. Y además hay ámbitos de intervención, y esto ya bajando más a lo práctico, cómo lo hacemos, cómo aterrizamos esa política pública.
a través de algunas cosas como vivienda y servicio, que es lo que condiciona después la demanda por transporte. Cubrir déficit de vivienda, regular el territorio, saber dónde van a estar las concentraciones más densas de las personas y el rol del transporte en la ciudad. Esas son brechas de inversión básica. El transporte tiene que definir prioridades, tal como lo acabo de decir, modelo de negocio, voy a mostrar uno más adelante para que quede más claro el concepto, y la cobertura. Y además, definir el espacio público. Creo que a estas alturas, definir transporte sin acompañarlo con mejora de espacio público, lo que hace es deteriorar el potencial de captura de pasajeros que pueden tener los sistemas de transporte público, especialmente masivos. Si nosotros logramos que las personas sigan usando transporte público masivo, buses de alta capacidad, metro, donde haya sistemas compartidos, vamos a tener ciudades con mucho más espacio disponible para las personas. Así que esto es lo que llamamos la brecha ciudadana, y el diseño tiene que responder a ese tipo de demanda. En el mundo esta pregunta se la han hecho muchos, y hace varios años, yo era subsecretaria cuando se publicó un documento muy interesante que proponía una estrategia que se llama, el nombre en inglés era ASI, que se aplicó mucho en países de Asia que tenían grandes restricciones de espacio urbano. Y consiste en evitar el uso del auto, avoid, shift es cambiar de modo, es decir, volver al transporte público, improve, y había un incentive también, que era incentivar el transporte público. Y ahí se van delineando ejes a través de los cuales se logran estos objetivos, y yo marqué con esa estrellita aquellos que parecen ser más eficaces para tener un mejor uso de los modos compartidos y reducir el uso de los automóviles. Y aquí aparecen desde la transformación urbana, uno puede hacer reutilización de áreas, por ejemplo, y compactar la ciudad. Eso también en esta estrategia del Avoid, Shift, Improve, ellos lo que proponían era reciclemos las ciudades, no las hagamos crecer más porque eso hace que crezcan los viajes, compactemos los viajes, compactemos además los desplazamientos en modos de uso más eficiente y reduzcamos el uso del automóvil. Por supuesto, están todas las restricciones de descarbonización, eficiencia modal, las cadenas de suministro que sean más cortas, reducción del número de viajes, y por eso el diseño urbano es muy importante, soluciones para el mundo rural, que genera también muchos desplazamientos, adaptación y además instrumentos económicos que pueden ser incentivos. Pero como vemos, lo más importante aquí está radicado en esas tres primeras: la transformación urbana, la descarbonización y la eficiencia modal. En Chile tenemos una política nacional de transporte inspirada en parte en este gráfico que mostré antes, que tiene esas dos dimensiones. En un desarrollo económico, el foco es desarrollar infraestructura; para el desarrollo social, desarrollar la movilidad. Y esto define algunas visiones, como que todos tengamos acceso al transporte público. Si ustedes ven el documento, después tiene una serie de bajadas con planes maestros detallados, con definición de estándares. Todo esto se desagrega. Este es el eje desde el cual se descuelga el proceso de diseño, a través de una serie de instrumentos, como dice acá: manuales, estándares, hay regulación, sistemas de apoyo, especificaciones de diseño. Y en un esquema muy sencillo, uno puede reflejar la política pública para una ciudad sustentable a través del uso de la vialidad. Y definir que, por ejemplo, en un eje cualquiera, vamos a dar prioridad al transporte público masivo en superficie con buses, o en subterráneo con metro, donde la demanda lo haga justificable. Un espacio pequeño, limitado, con restricciones de acceso, en muchos casos con cobro, para los automóviles y vehículos de reparto urbano, y un espacio grande para los no motorizados, ciclovías y peatones. Esto nos puede ayudar no solo a la reducción de emisiones en las áreas urbanas, sino también a mejorar la calidad de vida, que es un objetivo central por el que trabajamos. Para poder controlar, entregar la mejora que necesitamos,
como indicaba antes, necesitamos también que las personas aprecien el transporte público. Y en general ha habido más bien una asociación negativa a los servicios de transporte público, a pesar de que Chile es privilegiado, que tiene una proporción grande de personas que lo siguen usando teniendo alternativas. También una cantidad importante no tiene alternativa. Y con mayor razón tenemos que empujar a una subida de calidad. Quiero dar solamente un ejemplo de cambios que se pueden hacer en beneficio de la calidad del sistema para hacerlo más atractivo. En el caso de Transantiago, el sistema original entregaba a los operadores una concesión y ellos eran dueños de los terminales y dueños de la flota. Y además se le entregaban servicios complementarios de administración financiera y de pago en contratos largos que estaban asociados en 10 años, que era la vida útil de los buses, y pasaba que si un operador es muy grande y tiene 1.500 buses, y tiene todos los terminales y los contratos de los conductores, si daba un mal servicio, el Estado quedaba capturado porque no lo podía caducar. No solo porque al principio no se podía legalmente caducar, después sí hicimos una modificación legal y eso se pudo, pero aún así uno no puede dejar una parte de la ciudad con 1.500 buses menos, porque el operador se va, se lleva sus buses, arrienda o vende los terminales y el problema es para el Estado. Lo que hicimos fue cambiar esa lógica y pasamos a un esquema en que la autoridad de transporte toma el control de los activos estratégicos y licita por un lado los buses que quedan bajo su control a través de un leasing que opera un privado, pero es un leasing controlado y pagado por el Estado, y también tomó control de los terminales a través de expropiaciones, arriendos o compras. Entonces cambiamos de esta licitación en que el operador tenía el sartén por el mango a una en que el operador tiene contratos más cortos que ya no dependen de la vida útil de los buses y puede, dependiendo de si son eléctricos o no, son 5 años o 7, puede aumentar años si es que siempre está por sobre el estándar de calidad exigido. Y lo más importante es que en este esquema el operador que no cumple se va y la amenaza de que se va es creíble, porque no se lleva los buses ni se lleva los terminales. Entonces es muy fácil cambiar a un operador nuevo, es muy rápido también, contractualmente es mucho más sencillo y hay un contrato de mantención pura. Este tipo de cosas también son parte del sistema. Y por eso digo, no es solo poner buses, es también toda la estructura que acompaña. También hicimos algunas cosas y eso para usar el mismo, por ejemplo, todos los primeros buses que llegaron, todos los que están actualmente buses eléctricos en Santiago circulando, casi 800, no costaron ni un peso más de presupuesto fiscal. Eso porque lo que hicimos fue permitir que en el contrato de pago del subsidio al operador, el componente de amortización de flota que iba a pagar los buses que ya estaban muriendo y que van a renovar flota, lo pudieran poner en el mercado financiero como respaldo para tomar nueva deuda por los buses. Y esos nuevos buses ya son parte del esquema que acabo de mostrar, que quedan bajo el control de la autoridad de transporte. Con eso, hubo 3 grupos que se asociaron. Un operador que tenía el contrato con este componente de pago, un proveedor de energía y un fabricante de buses. Y así trajimos los primeros buses y después este mismo modelo se aplicó en el resto y hemos podido, con el mismo pago del subsidio, renovar la flota en la forma en que ustedes han visto, los que han podido verlo en Santiago. En resumen, entonces, para las políticas públicas, cada ciudad es un caso único. Y algunas, por ejemplo, van a tener metro y buses, otras buses de alta capacidad, otras buses de menos capacidad. Por ejemplo, en Punta Arenas se cambió la flota completa a un alto estándar, pero un tamaño más pequeño. Por clima, las personas allá no pueden esperar mucho. Si uno pone buses grandes, para que sean eficientes, tienen que llenarse con mucha gente. Y eso obliga a que mucha gente espere en un paradero en un clima inhóspito. Entonces se hace la solución con buses más chicos. Ese tipo de análisis de comportamiento de las personas es clave también para la política pública. Tiene que haber objetivos compatibles con lo que acabo de mencionar, con la infraestructura, el contexto financiero, las tecnologías y las proyecciones de largo plazo, que es lo que queremos evitar o fortalecer
según lo que sabemos que son los escenarios futuros. Y nuestra recomendación es documentar todo eso, escribir la decisión que se toma justificada. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Qué se analizó que se llegó a esa decisión? ¿Qué se descartó? Esto no es, como digo, no es capricho. Hay un sustento técnico de análisis que lleva a que uno finalmente opte por ese conjunto de variables. Veamos qué pasa en el mundo y cómo han ido evolucionando los sistemas. Hay algunos gráficos bien interesantes que ha publicado una consultora que se llama Arthur D. Little, que clasifica por etapas los sistemas de transporte. Y dice que parten con una etapa que es esta, la que está a la izquierda, la columna de la izquierda, que es poner un sistema por una decisión, es decir, echar a andar buses, básicamente, tener unos terminales, es lo que uno podría decir los inicios de los sistemas de transporte en Chile. Y hay ciudades bien grandes o modernas, como Johannesburg, que está en esa categoría todavía por la forma en que han ido definiendo su sistema de transporte público. En las ciudades donde hay mucha motorización, por ejemplo, se van quedando atrás los sistemas de transporte masivo, aunque sean muy modernos. Y en los países emergentes, lo que se hace, como digo, es resolver lo básico. Si volvemos a nuestro gráfico, es como la columna del grupo de la izquierda, es resolver solo ir de un punto a otro y pagar una tarifa por eso. Después hay una etapa siguiente en que los países se desarrollan más y la trayectoria que han seguido hasta ahora es que en general con más ingresos y más crecimiento económico hay una tendencia muy fuerte al uso del auto. Y de eso es lo que tenemos que protegernos nosotros. Porque en la medida que Chile crezca, no solo la compra, sino el uso del auto va a aumentar. Y que las personas compren auto no es un problema. El problema es que lo usen en los espacios escasos, en los horarios donde no hay disponibilidad de vialidad. Entonces, un peligro es esta transición en que hay ciudades que crecen mucho en motorización. Y entonces es cuando hay que empezar a pensar de nuevo, dice, repensar el sistema y empezar a cambiar hacia el transporte público y la sostenibilidad. Esto ahora es una presión tremenda por las razones ambientales que todos conocemos. Y hay países que han tomado ciudades, como München, por ejemplo, que pasó y de un salto, porque tienen las capacidades económicas, pasó a la categoría más avanzada, que es la red, son los sistemas integrados. La movilidad se facilita mucho, no solo porque hay buen transporte público, sino que porque los viajes se resuelven muy bien. Y hay aplicaciones, hay integración en infraestructura, tarifas integradas, hay algunas aplicaciones que yo he estado mirando que están todavía en etapa piloto, pero en Viena, que es una ciudad que me encanta como referente, hay aplicaciones donde uno conecta el calendario de su computador y su agenda con esta aplicación. Y la aplicación resuelve qué viaje, qué modos toma uno. Y por ejemplo, llama un taxi y para la siguiente reunión el taxi está esperándolo abajo, o reserva el pasaje de avión, o toma el ticket del bus. Es una cosa increíble y que tal vez no estemos tan lejos de poder trabajar así. Y esto avanza hacia un pensamiento más innovador. Y tenemos desafíos muy importantes de innovación, la integración seamless, es decir, la integración que es transparente entre un mundo y otro. Mientras más conveniencia le pongamos al sistema, mucho más atractivo va a ser para las personas. Hay rankings que nos permiten saber también cómo estamos en movilidad urbana comparados con otros países. Aparece la ciudad de Santiago, bastante en el medio de la tabla. El promedio global es 43,9 puntos en un puntaje que va desde 0 a 100, ¿no? O algo así. Y donde sobre el promedio están las ciudades que son un clásico y referente para los sistemas de transporte, como Viena, Singapur, París, Zúrich, Londres. Pero hay una cantidad grande de ciudades en el promedio y sobre el promedio, como Madrid, Bruselas,
que tienen sistemas de transporte que uno puede mirar con mucho interés avanzando. Y hay ciudades que están bajo el promedio y que tienen ingreso alto. Houston es una ciudad de un ingreso altísimo, pero su movilidad es muy limitada porque es prácticamente andar en auto y no tienen esta libertad de acción que podrían tener con múltiples modos y múltiples aplicaciones. ¿Qué logra uno después de tomar estas decisiones? ¿Y cuál es la variable más importante para la que uno trabaja? Es la satisfacción de las personas. Porque en la medida que las personas valoren el sistema, lo van a usar. Y eso revierte en menos emisiones, en más espacio urbano para las personas y en ciudades sustentables. Así que esta es la variable más crítica y más clave que uno tiene que medir. Y aquí están las notas, por ejemplo, de Transantiago, que ha ido subiendo en el tiempo, están todos sobre 5, que es un avance importante. Después voy a mostrar que en particular los buses eléctricos tienen una calificación superior a 6. Y lo que comentaba antes, uno hace una planificación, pero el mundo es inesperado y pasan cosas como la pandemia. Y la pandemia afectó fuertemente a los sistemas de transporte en todo el mundo. Y por ejemplo en China, en que la participación de buses y metro antes del coronavirus era un 56%, pasó a 24% y las personas empezaron a usar el auto particular en un 66% de los viajes motorizados. Eso es terriblemente dañino para las ciudades. Y eso ocurrió, y ahora se está empezando a revertir, ocurrió porque las personas percibían riesgo en el transporte público, a pesar de que nunca se probó que el transporte público fuera foco de contagio en ninguna parte del mundo con las medidas adecuadas. Pero lo que manda son las percepciones. Y el automóvil, las personas sabían dónde lo tienen, lo desinfectaron ellos mismos, viajan solos. Así que cambios de esta magnitud uno puede esperar. Y por eso los sistemas tienen que tener también unos ciertos colchones para adaptar en caso de que haya cambios muy radicales. La sustentabilidad urbana es lo que nos motiva, especialmente en este webinar, y quiero mostrar esta teterita que me la regalaron porque ese es mi lema y lo repito siempre. La calle en mi patio va a ser el lema en las ciudades futuras y ni siquiera tan futuras. En todos nuestros barrios vamos a hacer mucha vida fuera de la casa. Tener un patio propio va a ser un lujo de muy pocos. Así que por eso tenemos que ponernos a trabajar para mejorarlo. Aquí hay una mirada muy rápida del rango de años en que se va a lograr pasar, por ejemplo, en el mundo de 500 kilowatts, perdón, de la emisión equivalente a 500 kilowatts a 50 o 40, al año 2070. Se supone que el más rápido es el verde, el más lento es el naranja. Antes vamos a ver posiblemente el hidrógeno verde, también en un rango de años entre 2035 y 40, y los biocombustibles un poquito antes. Hay tecnologías que nos están ayudando, pero por ejemplo la electricidad está más lejos y vamos a ver que nosotros en Chile nos pusimos una meta anterior a eso. Lo mismo pasa con otros modos, no solo con los autos, también con camiones. Los últimos que van a incorporar cambios de combustible son los barcos. La materia energética de Chile principalmente es carbón, gas natural y energía hidroeléctrica. Las energías renovables no convencionales son todavía una proporción pequeña, pero generamos en Chile, Chile genera un 0,25% de las emisiones globales, es decir, es muy poco el impacto, pero cada país tiene que contribuir en lo suyo. Así que además esto afecta a nivel nacional y por eso nosotros tenemos que considerar eso también. Para poder ordenar esto, ordenar las ciudades, ordenar la tecnología, los modelos de negocio, también uno tiene otras herramientas que son las de uso territorial, las herramientas de planificación territorial. Los planes maestros de transporte, planes maestros de uso del suelo, que resuelven estos objetivos y varias de las ciudades en Chile ya los tienen,
hay que adaptarlos permanentemente y tienen un nivel de detalle importante. Y esto es un tema que a mí me importa muchísimo transmitir en este seminario. La ley de fortalecimiento de las regiones deja un espacio que a mi juicio deberíamos desarrollar mucho más para que cada región tenga equipos capacitados y pueda formular sus propios sistemas de transporte público. Eso existe, es posible, y con la normativa general del Ministerio de Transporte, uno tiene algunos requisitos, por ejemplo, de los tipos de vehículos, cosas de seguridad, especificaciones de seguridad en los terminales, pero está todo abierto para que cada región pueda hacer un diseño de su transporte público. Y creo que eso sería tremendamente importante para reflejar las necesidades locales, aplicando muchos de los principios que yo acabo de comentar, pero bajándolo al local, a la ciudad de donde se está haciendo el diseño. Después, ¿por qué es importante el transporte? Es porque el consumo energético del sector transporte es el 81%, por ejemplo, se usa en transporte terrestre. Es 37% del consumo energético en Chile. Entonces, es necesario abordarlo y para eso se hizo una estrategia nacional de electromovilidad que tiene metas bien ambiciosas. Como decía antes, nosotros estamos planteando que al año 2035 el transporte público urbano solo incorpore vehículos eléctricos y haya ya un avance grande en los vehículos privados. El 100% de las ventas de vehículos privados va a ser en el año 2035 eléctrico y los transportes de carga al 2045 y la maquinaria pesada posiblemente a 2040. Hay 4 ejes que sustentan esta política y por eso, nuevamente, esto pone también un marco a la definición de los tipos de vehículos. La infraestructura que acompaña es clave. Aquí es necesario tener la red de soporte para poder tener sistemas de carga, por ejemplo, a lo largo de todo Chile y el ecosistema. La electromovilidad en Santiago avanzó, como lo muestro acá, había al principio unas pruebas en 2016, 2017, en diciembre de 2018 con uno de estos consorcios que les mostraba antes del fabricante, el operador y el proveedor de energía, trajimos los primeros 100 buses, después 200 y más, en fin, y estamos ahora en la situación de haber dejado licitado y en orden de fabricación casi 1000 buses eléctricos más para llegar a más o menos 2000 eléctricos y del orden de 2000 diésel Euro 6, toda la flota renovada. Así que falta un último prácticamente tercio del sistema, con lo cual se podría cambiar toda la flota y cambiar todo al estándar red. Esto tiene beneficios, no solo el beneficio ambiental, también el consumo. La eficiencia es notable. 77 pesos por kilómetro en el diésel versus, 77 pesos por kilómetro en el eléctrico versus del orden de 380 el diésel. Y da más o menos 250 kilómetros de autonomía hasta 280 y la carga se hace en 3 o 4 horas, de manera que un cargador en la noche sirve para más de un bus. Se han encontrado muchas eficiencias en la puesta en servicio. También hemos trabajado en conocer la opinión de los usuarios, y aquí es donde les decía que para los buses eléctricos la nota está en 6,3, es la nota más alta que se ha obtenido en el sistema. Hay una tremenda valoración y el estándar no solo incluye buses eléctricos, sino además aire acondicionado, wifi, cargadores de celulares, luces LED, un diseño mejor, acceso universal, una serie de atributos que van mucho más allá de lo básico. Volviendo a nuestro gráfico, son atributos de calidad que hacen más de otro estándar el sistema y es lo que las personas esperan. Y también hay licitaciones y proyectos en curso para cubrir las regiones. Muy brevemente, las variables de diseño, ¿qué es lo que hacemos entonces cuando ya tenemos definidas todas estas cosas que nos mueven para hacer buenos sistemas de transporte público? Tenemos que ir al detalle tan fino como ven ustedes para cada una de estas unidades.
no solo la tecnología de los vehículos, si son eléctricos, diésel, son grandes, son chicos, cuánto vamos a tener por unidad, qué es una unidad eficiente, las rutas con todo el detalle, con cada uno de los paraderos, los tiempos de recorrido, con qué frecuencia, las capacidades de los buses, cuál va a ser el tamaño de flota, dónde están los terminales, de qué tamaño, dónde están las paradas, cuántos van a ser los consumos, las tripulaciones, cuántos conductores necesitamos para cubrir cada una de estas áreas, cuál es la flota de reserva. Esto es la bajada detallada, esto es lo que finalmente define la operación. Y con esto definimos también la integración con Metro, la integración con otros modos y la forma en que vamos a resolver la solución de transporte en cada uno. Además, para este nuevo estándar consideramos nosotros necesario cambiar la marca y eso es lo que acabo de mencionar, porque va mucho más allá y para hacerlo más atractivo de cambiar a buses nuevos. Además, esto hay que complementarlo con una serie de otras prestaciones que ya son como parte natural de la vida urbana. Aplicaciones, por ejemplo, donde los usuarios pueden hacer una serie de operaciones, cargar sus tarjetas, ver sus saldos, predecir los tiempos de viaje, consultar recorridos, informar si hay cosas que están pasando, recibir notificaciones. Esto ha ido perfeccionándose en el tiempo y tiene una proporción muy grande de usuarios que lo utilizan. Además, hay renovación tecnológica. Los validadores permiten pagar con el teléfono celular con código QR. Eso significó renovar todos los validadores del sistema y todo el componente tecnológico del sistema es cada vez más importante. No solo porque nos permite saber dónde están los buses y cómo se está cumpliendo el plan de operación, por ejemplo, sino además cuántos pasajeros están subiendo, dónde están subiendo, cómo se va llenando el bus a lo largo del trayecto. Y finalmente, algunos contenidos de este diplomado que quiero describir rápidamente porque entiendo que Daniel va a presentar después con más detalle. El diplomado tiene 4, es diplomado en gestión y políticas de movilidad y transporte público. Tiene 4 módulos importantes. Uno que es la política de transporte público y profundiza en los conceptos. Lo primero que yo explicaba, pero viendo casos, por ejemplo, de países donde se tomó una opción distinta y qué resultados produjo y por qué esas opciones producen esos resultados. Entender cómo las decisiones que uno va a tomar van a afectar finalmente el resultado. Después, una parte muy clave son los modelos de contratación. Uno ve los buses andando, pero lo que hay detrás son contratos, y esos contratos tienen incentivos. Y entender cómo funciona el esquema de incentivos, o cómo cuando un incentivo mal puesto no opera, deteriora gravemente el sistema. Es lamentable que tengamos varios ejemplos reales de eso, pero es muy importante en el diseño. Después el control y diseño de la operación, es un poco parecido a lo que yo estaba mencionando recién, que es cómo damos el servicio finalmente. Si una región dice, yo quiero cubrir esta área, o el centro, o no sé, quiero un corredor, ¿cómo lo hago? ¿Cuántos buses? ¿Cómo licito? ¿Cuánta gente necesito? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Cuánto demora fabricarse el bus? ¿Cómo le pongo los sistemas de pago? ¿Cada cuánto tiempo tengo que ver los repuestos? Y después, finalmente, el último, que es muy importante, que son todos los sistemas de apoyo. El sistema, si hay pago electrónico, el sistema de recaudación, el sistema de pago, y todos aquellos componentes que son integrantes, toda la información al usuario, por ejemplo, que es clave para tener sistemas modernos y atractivos. En cada uno de ellos hice una lista de los contenidos que están previstos para cada una de las clases. Lo voy a pasar rápidamente porque entiendo que Daniel va a hacer la parte que falta y creo que estoy pasada en 5 minutos con respecto al tiempo que me habían dado. Muchas gracias y quedo disponible para preguntas y aclarar lo necesario. Sí, Gloria, yo voy a compartir mi pantalla ahora para entonces yo dejo. que, sí, no te preocupes, yo te permito, para que puedan ver ahí la página web del diplomado y además también les dejé en el chat nuestro número de contacto, correo,
Y también la dirección de la página web. Me parece que hay una pregunta, pero no la puedo ver acá. A ver, Yo dame la un veo acá en segundo. el chat. ¿Sí? Hay una de Marlene Albornoz que dice, quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿se ha visto una reducción en la evasión con los nuevos sistemas de pago aplicados a red? Eh, Eso está en evaluación. No se vio inmediatamente porque hay una mezcla de efectos post pandemia que fue muy perjudicial. Muchas personas asumieron que no tenían que pagar. Así que se está haciendo una combinación y al tener, por ejemplo, que el código QR, pero no solo eso, ahora viene otra etapa en que con tarjetas de casas comerciales también se va a poder pagar. Y eso reduce la limitación de tener que ir a activar la tarjeta a un tótem de estación de metro. Ese tipo de cosas apuntan a facilitarle la vida al usuario, a también incentivar el pago, pero es inevitable que dada la situación particular del sistema de transporte público de Santiago, que partió con esos índices de evasión tan altos y que ha sido prácticamente imposible bajar de manera sustantiva, hay que aplicar otras medidas, como fiscalización, como torniquetes en algunos casos, pero hay impactos que se han visto en algunas zonas particulares. Sí, Gloria, Y aquí hay otra hay pregunta. otra, Ahora sí las puedo sí, ver. Esta ya. dice, ¿por qué no se restringe la movilidad de vehículos particulares en el centro de Santiago? Esas son decisiones que están completamente abiertas. ¿Por qué no se hace? Yo creo que hay varias, no solo en el centro de Santiago, hay varias áreas congestionadas en distintas ciudades. Y mi impresión es que la disponibilidad de estacionamientos, por ejemplo, que administran las municipalidades, es, impide restringir más. Hay además otras zonas donde no hay una cobertura suficiente de transporte público, a pesar de que en el centro de Santiago hay bastante. Pero son definiciones de la autoridad local y hay cosas que uno puede ir haciendo gradualmente, como quitar pistas de los autos y, y destinarlas, por ejemplo, a ciclovía, como se ha hecho en el centro de Santiago, como se hizo en el Yáñez. Con eso uno le va reduciendo el espacio de circulación al automóvil. Y hay países como Londres que han puesto una tarificación, han cerrado un cordón y ponen un cobro importante por cruzar ese cordón en auto, y con eso se destina a servicios de transporte público, y han logrado reducir los viajes en auto. Acá cuando se ha intentado eso y se ha estudiado mucho, se han usado modelos de simulación para estudiarlo, se ha visto que el comportamiento es más bien reasignación, es decir, los autos se van por otro lugar y no se suprime el viaje, que es el objetivo final que uno buscaría. Así que yo creo que hay mucho por hacer en eso todavía. Uno podría, no sé, en Alemania los centros son peatonales, todos, y tienen estacionamientos subterráneos caros, y tienen trenes y buses que llegan, y mucha gente llega también en bicicleta. Yo creo que es un tema de avanzar en esa dirección. Nosotros dimos prioridad a mejorar el transporte público para que sea una alternativa elegible por las personas. Y en la medida que haya, por ejemplo, más cobertura de metro, también posiblemente haya menos viaje en auto. Pero uno podría tomar medidas tan drásticas como que no entren autos a la zona céntrica, y, pero tiene que asegurarte que esa persona se pueda mover. Pero no hay ninguna razón que no sea de decisión de política pública. Gloria, Jonathan Meneses pregunta sobre el diplomado, si está enfocado principalmente en el caso de Santiago o los contenidos son aplicables a regiones. Son aplicables a cualquier ciudad. Yo pongo un poco los casos de Santiago porque son ejemplos recientes, pero justamente lo que busca el diplomado es darle herramientas a las personas que viven en regiones para que puedan formular sus propios sistemas.
Eso sería el óptimo, que tuviéramos muchas personas de regiones entrenándose en esto para, usando la normativa general, hacer la bajada local por su cuenta. Claudio Figueroa pregunta, dice, si se quiere llegar a la meta de que los vehículos livianos sean 100% eléctricos al 2035, ¿hay factibilidad de tener centros de carga en estacionamientos de edificios y o casas? Lo pregunto porque el tiempo de carga eléctrica es mucho mayor al de carga de benzina, 3-4 horas versus 5 minutos. Sí, está previsto, a ver, el año 2035 está marcado no solo por una decisión local, es porque las marcas de autos van a dejar de fabricar diésel en ese año, así que obligatoriamente todos los autos que lleguen van a ser eléctricos. Y eso hace que tengamos necesidad de una red mucho más amplia que la que hay ahora, especialmente para los vehículos particulares. A mí me ha tocado ver algunos casos de inmobiliarias que en los edificios que están haciendo están poniendo puntos de carga en los estacionamientos. Y también vi un proyecto que me pareció súper interesante de Líder, cuando presentaron un camión, y ellos están evaluando la posibilidad de usar sus estacionamientos de los supermercados durante la noche como puntos de carga, porque en la noche no quedan autos y ese espacio puede quedar disponible para las personas que viven en el entorno. También hay autos que se pueden cargar durante la noche en la casa. Y mi impresión también es que la velocidad de carga va a seguir aumentando mucho, porque las baterías están cada vez más eficientes. Esa tecnología está evolucionando mucho. Hay cargas súper rápidas de, no sé, pocos minutos para los buses, por ejemplo. Eso no están en Chile, pero ya existen. Así que posiblemente cuando la masa crítica sea suficiente en el mundo, se va a masificar. Hay otra pregunta acá que es de una persona, dice participante P, no, que no se identificó. Pregunta, ¿en qué etapa está la licitación de buses eléctricos en regiones y cuándo se estima la implementación? Eso se lo debería preguntar al ministro actual, pero yo voy a contar cómo avanzamos. Hay 2 ciudades que quedaron con las bases de licitación listas para cambiar la flota completa y toma de razón, así que eso podría eventualmente, y me imagino que habrá razones más estructurales para no hacerlo, pero eventualmente se podrían abrir licitaciones y renovar la flota en esas 2 ciudades, en Arica y Copiapó. Copiapó sobre todo porque en Copiapó entraron en una espiral descendente en que los buses se echaban a perder, estaban muy mal cuidados. Entonces empezaron a ser irregulares, como eran irregulares, la gente los dejó de tomar, como los dejaron de tomar, terminaron por desaparecer. Así que en Copiapó, por ejemplo, se podría hacer la licitación y tener en unos, no sé, 8 meses o un año buses eléctricos. En Antofagasta quedó licitado un corredor y adjudicado, así que debería estar en implementación, también uno en Valparaíso. En Concepción, que fue más difícil porque eso lo hicimos a través de EFE, el único que hicimos a través de EFE, y estaba ya por cerrarse el acuerdo con EFE para que EFE licite el primer corredor eléctrico en Concepción. Y también hay proyectos, en una de las láminas lo puse, en otras ciudades del sur, como en Puerto Montt, por ejemplo. En Punta Arenas se cambió la flota, no eléctrica, pero se cambió por buses estándar red completo. Y hay varias ciudades, La Serena, hay varias ciudades más que quedaron con los proyectos encaminados. Así que sería muy deseable que cada ciudad pudiera avanzar en eso. Don Walter Samaniego pregunta, ¿cuál es la rentabilidad de la electromovilidad? ¿Podría mencionar algunos resultados económicos en el caso de Santiago? No tengo una cifra como para reflejar la rentabilidad, pero lo que ha pasado es que la eficiencia económica del uso de esta energía es muy alta. Como indicaba antes, 70 pesos por kilómetro versus 380.
Entonces, el mayor costo de la inversión del eléctrico, que cada vez está más cerca del diésel, se compensa muy rápidamente, sobre todo en sistemas que recorren muchos kilómetros. Entonces, hay una diferencia que acumulada compensa, como digo, en muy corto plazo la inversión. Y como es más atractivo, también, y con un modelo de negocio que lo mantiene en buen estado, es más atractivo, también recauda más, y eso hace que el sistema tenga una estabilidad financiera mucho más asegurada. Perfecto. Y vamos a contestar las últimas dos preguntas, Gloria, porque no han llegado más. ¿Ya? Dice, desde el punto de vista de políticas públicas, ¿cómo se puede incentivar el uso de transporte público? Por ejemplo, en el caso REP, que genera muchas pérdidas. A ver, red genera pérdidas, pero no no por su diseño, es una consecuencia. Yo creo que es bien importante entender eso. Red viene de Transantiago, y Transantiago, cuando partió, tenía un supuesto de autofinanciamiento que no se cumplió. Entonces hubo que poner una cantidad importante de subsidio para cerrar las cuentas. Y eso se ha ido arrastrando. No es que se diseñó un sistema que, por ejemplo, uno dijera, en estas condiciones va a generar estas pérdidas o va a operar y se va a autofinanciar. O sea, se hizo y se suponía que se autofinanciaba, pero como eso no ocurrió, se suplió eso con un subsidio. Entonces, no es un sistema que uno diga, con esta cantidad más este subsidio, las cuentas cierran. No es que el sistema en sí mismo genere las pérdidas, el sistema opera con un subsidio. Y a mí me parece que es muy clave que en las políticas públicas uno tome la decisión de subsidiar. Y uno diga, por ejemplo, yo quiero que más gente lo use, entonces voy a comprar buses más caros a lo mejor, con más sofisticados, y le voy a poner más subsidio. Eso no es, en el caso, este es un caso inusual por esta característica que digo que es más consecuencia que una decisión de política pública. Y la pregunta, perdón, era Te antes, digo de era cómo inmediato. incentivar el uso ¿Cómo del incentivar? transporte Sí. público. Bueno, haciéndolo atractivo, haciendo que cumpla, logrando que los pasajeros lo valoren, dando las facilidades para usarlo y también en combinación poniendo restricciones al auto, por ejemplo, estacionamientos más caros o menos. El costo más alto para el conductor del auto es no tener dónde dejar el auto. O sea, si uno suprime estacionamiento, rápidamente suprime autos también en distintas zonas. Así que son decisiones complementarias, pero creo que el atractivo del transporte público es muy importante. La regularidad, el cumplir, que las personas puedan confiar en el sistema, hace que sostenga un camino de sustentabilidad. Bueno, y la última, Gloria. Dice, si todo apunta a la electromovilidad, ¿por qué hay tanta resistencia a tener una extracción y producción del litio pensando en el transporte? En Brasil hay plantas de producción de transporte y no tenemos la visión de posicionar a Chile como un país fabricante de buses y de paso aprovechamos el litio. Esa es una discusión que está abierta. Yo la he escuchado harto, especialmente en las últimas semanas, sobre además el valor agregado del litio chileno. Chile no solo exporta el litio en bruto, digamos, también tiene un potencial importante. Hay dos cosas que yo creo que están relacionadas con el avance de la electromovilidad. Uno es el litio y el otro es el hidrógeno verde. Y esas dos cosas, en esas dos cosas tenemos ventaja. Así que yo no me imagino que en Chile vamos a tener en un plazo mediano fabricación de buses, porque tienes que tener escalas con las que no competimos. Solo para que tengas una idea, en China, la fábrica donde comprábamos, la más chica fabricaba 35.000 buses al año, la otra un poco más grande, 70.000 buses al año. Son escalas que les permiten reducción de costos, que los hacen muy competitivos. Entonces, eso se ve difícil en el caso chileno, además ellos tienen toda la tecnología. En el caso del litio,
no hay nada que impida que avancemos en investigación y desarrollo, traigamos especialistas para entregarlo procesado, o eventualmente tener fábricas de baterías acá, si es que uno hace convenios, por ejemplo, con fabricantes grandes. Eso es un campo que está bien abierto.